compartimos nosotros en la reunión de las mujeres, pero aquí gracias al Señor por la oportunidad que nos da para poder compartir esta palabra que es para toda la iglesia, porque esta palabra no solamente es para las mujeres, es para todos nosotros. El Señor nos está hablando. Pido al Señor es que el Señor abra nuestro entendimiento y que podamos nosotros recibir esta palabra, que podamos nosotros recibirla como palabra de Dios, como voz de Dios a nuestra vida y a esta iglesia, porque el Señor quiere levantar tu vida, el Señor quiere hacer algo tremendo contigo, con cada vida de esta iglesia. El Señor quiere glorificarse en ti. Quiero decirles, ¿cuántos han escuchado? Estamos viviendo tiempos peligrosos. Muchas veces lo hemos escuchado, ¿cierto? Estamos viviendo tiempos peligrosos. La maldad se ha multiplicado, eso también lo hemos escuchado. Vemos las situaciones que se están moviendo en el mundo, en todos los continentes. Vemos cómo en verdad se ha soltado la maldad de una manera tremenda. No hay freno ahorita para la maldad. El Espíritu Santo, que por su misericordia, porque está con nosotros, todavía al presente está deteniendo que se suelte con toda la libertad Satanás a hacer el daño. El Señor nos dice en su palabra que la venida del Señor será como en el tiempo de Noé, porque como en los días de Noé se daban en casamiento, se estaban comiendo, estaban en fiestas, como en los días de Noé la gente estaba tan ocupada, la gente estaba tan metida en sus pecados, en su mundo, que no tenían tiempo para Dios. Y el Señor dice, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? En los días de Noé llegó el diluvio y nadie se dio cuenta, sino hasta que llegó y los arrastró a todos. ¿Por qué? No eran entendidos, nadie entendía. Y el Señor nos manda a nosotros a ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo, en la época que nos ha tocado vivir a nosotros. Porque esta palabra, miren, es para las mamás, para los papás, para los niños. Pero sobre todo es para los papás y las mamás, para que estemos nosotros apercibidos de las cosas que se mueven en el mundo. Y la palabra del Señor es tan preciosa que el Señor nos dice con el dolor de su corazón, porque Él es un Padre, y Él dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Yo me imaginaba al Señor diciendo eso como un papá diciendo, qué dolor, mi pueblo fue destruido, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Y cuál es el pueblo del Señor? El pueblo del Señor somos nosotros. El pueblo del Señor eres tú, el pueblo del Señor son tus hijos, es tu familia, el pueblo del Señor. El pueblo del Señor somos la iglesia, nosotros. Somos el cuerpo y Él es la cabeza. Él nos dice que nosotros somos la iglesia y somos la novia. Nosotros somos del Señor. ¿Qué está pasando con el pueblo del Señor? Que el pueblo del Señor tiene que vivir en victoria. El pueblo del Señor debe vivir unas vidas victoriosas todos los días de su vida, desde que se levantan hasta que se acuestan, y en toda situación, y en toda tribulación, y en todo problema, y en toda prueba, tenemos que estar siempre entendiendo lo que nosotros somos, que somos pueblo del Señor, que somos siervos de Dios vivo, que somos apartados para servir a Dios desde el vientre de nuestra madre. Él nos ha llamado, Él nos guardó cuando nosotros no conocíamos del Señor. A los lugares a donde tú te metiste, que pudiste haber perdido tu vida, tú no la perdiste. ¿Por qué? Porque había ejércitos de ángeles acampando alrededor tuyo, porque ya tú eras escogido desde el vientre de tu madre. Aún, aunque tú no conocías del Señor, ya Él te tenía escogido. Él dice que manda ángeles a los herederos de la salvación. Y allá en los lugares a donde te metiste antes de entregarle la vida al Señor, allí había protección. En medio de toda esa maldad, ahí estaba el Señor. Los hijos que no quieren llegar al camino del Señor, nosotros sabemos que hay ángeles cuidándonos donde ellos están. Somos pueblo del Señor, pero así como Dios nos ha llamado como pueblo del Señor, así de esa manera, Él quiere que nosotros vivamos una vida victoriosa todos los días de nuestra vida. El pueblo de Israel sufría muchas situaciones parecidas a las que nosotros vivimos. En el tiempo del profeta Elías, ese pueblo estaba bien apartado del Señor, pero era el pueblo del Señor. Dios amaba a ese pueblo. Dios amaba porque ese pueblo es de Dios. Se había alejado y se había puesto a adorar otros dioses, a levantar altares, a
a dioses ajenos. Pero ¿sabe qué? Ellos no son muy diferentes de nosotros en esta época. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, sin darnos cuenta, nosotros también levantamos otros altares. También levantamos otros altares, hermanos. No somos muy diferentes, ¿saben por qué? Porque ahí está la televisión como un Dios. Porque ahí está el internet como un Dios. Los niños, con sus tablas, con sus celulares, con sus juegos, están levantando altares. Están alejándose, sin darse cuenta, poquito a poco. La tecnología, qué buena que es la tecnología, yo la uso. Muy bueno, pero hay que saber usar. No podemos dejar que nos absorba, no podemos dejar que nos envuelva, no podemos dejar que eso se convierta en nuestra vida como un Dios. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en el tiempo del profeta Elías, hermanos, el mundo estaba mal y el pueblo estaba mal. Pero le damos gracias a Dios, porque Dios es un Dios tan misericordioso, tan bueno. Siempre le gusta a Él que el altar donde se le adora a Él siempre permanezca limpio y encendido, y puro y santo para Él. Siempre. Todos los niños se acuerdan de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. ¿Se acuerdan que Caín se portó muy mal porque dio un sacrificio que no le agradaba a Dios? Pero Abel sí le agradó a Dios, porque Abel le dio el mejor sacrificio en el altar. Él levantó un altar para Dios y le dio lo mejor. Y a Dios le agradó. Así como nosotros somos hijos del Señor y Él quiere que nosotros le demos a Él lo mejor. Lo mejor. Y a Él le gusta que levantemos altares. Hay 3 altares que en este tiempo, en el tiempo de la nueva dispensación de la gracia en la que vivimos ahorita, no en el viejo pacto, en el Antiguo Testamento, ya no estamos allá. Ya el Señor no recibe sacrificios de animales, ya el Señor no recibe sacrificios de sangre. Él ahorita lo que está recibiendo en este nuevo pacto es que nuestro altar levante sacrificio de alabanza y de adoración. Pero 3 altares son los que en este tiempo nosotros necesitamos restaurar en nuestra vida para nosotros ser bendecidos, para que se cumpla en nosotros ese deseo del corazón de Dios, de que su pueblo de verdad sea entendido en los tiempos que vivimos, de que su pueblo sea superior, porque tenemos a un Dios poderoso, un Dios superior, donde nosotros podemos tener una mente de Cristo si lo deseamos, donde nosotros podemos disfrutar de Él, de su sabiduría, de su presencia, de su unción, de su amor, caminar con Dios todos los días de su vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Eso es lo que el Señor quiere. Pero para que nosotros podamos hacer eso, necesitamos restaurar los 3 altares. Vamos a abrir la palabra en este momento y vamos a buscar, por favor, Primera de Reyes 18, del 30 al 22. 3 altares necesitamos. Y vamos a ver qué vamos a hacer con esos 3 altares y cuáles son esos 3 altares que el Señor demanda que nosotros mantengamos siempre encendidos. En este tiempo, el primer altar que nosotros debemos restaurar es el altar que está en nuestro corazón. El segundo altar que nosotros debemos restaurar es el altar en nuestra casa. Y el tercer altar que debemos nosotros restaurar es el altar en nuestra iglesia como pueblo, cuando la iglesia se reúne como pueblo. Vamos a leer lo que hizo el profeta Elías cuando en ese tiempo el pueblo de Dios había destruido el altar del Señor y se había dedicado a hacer otros altares a dioses paganos. Dice la palabra así: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar
en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. ¿Qué hizo este hombre? Este profeta de Dios. Este profeta le dijo a los sacerdotes de Baal: si Baal es Dios, pues entonces oren a su Dios, y que si hace caer fuego del cielo, entonces ese sea Dios. Y cuando le correspondió el tiempo al profeta Elías, él hizo esto en el altar. Primero restauró el altar, porque el altar, ¿cómo estaba? Estaba arruinado, estaba destruido, estaba descuidado, hermanos. Y en este tiempo, en estos altares que el Señor nos va a demandar cuando lleguemos a su presencia, este altar del corazón, este altar, porque el Señor no habita en templos hechos de manos humanas, el Señor habita en nuestro corazón. Y este altar tenemos nosotros que mirar y empezar a restaurarlo, porque si este altar está lleno de sentimientos desagradables, si este altar está lleno de celos, de envidia, de contiendas, de pleito, de chisme, de maldad, está arruinado este altar. Y así el Señor quisiera hacer como hizo en el tiempo el profeta Elías, que él oró y descendió fuego del cielo. No lo puede hacer el Señor en nuestro corazón, porque está arruinado. Lo primero que hizo él fue restaurar el altar, ponerlo piedra por piedra, analizar lo que estaba pasando, mirar por qué el altar estaba destruido. Ahora necesitamos nosotros tener cuidado con ese altar, el altar de nuestro corazón. ¿Qué pasó? Descendió fuego del cielo y conocemos la historia. El Señor encendió el altar y todo el pueblo conoció que Dios era Dios poderoso, y se humillaron ante Él y lo amaron y lo honraron y siguieron agradándole, arrepentidos, apartaron del pecado. Ese es el altar de nuestro corazón. Vamos a ver la palabra ahora en Ageo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Porque aquí estaba pasando algo con el pueblo del Señor. El pueblo de Dios, que Dios quiere que el pueblo resplandezca, que Dios quiere que el pueblo prospere espiritualmente y materialmente. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que vive en victoria, pero de una manera sobrenatural, porque Dios es un Dios sobrenatural. El Dios al que nosotros le servimos no es cualquier Dios pintado en la pared. Nuestro Dios es un Dios real. Entonces el deseo de Él es sacarnos en victoria, y que seamos gente que camina fuerte por este mundo, gente de fe, gente llena de amor, gente llena de la presencia de Dios, gente que viva todos los días en su casa, en la escuela, las amas de casa, los hombres en sus trabajos, a donde sea, pero revestidos de la gloria de Dios. Pero algo estaba pasando en ese tiempo, y dice: mediten sobre sus caminos, analícense. Mediten quiere decir, miren qué está fallando su corazón. Miren qué pensamientos se pasan por sus mentes. Miren cuál es el sentir de su corazón. ¿Qué pasa? Uno se conoce. Yo conozco cuando yo estoy de pronto que me molestó algo. Yo me conozco. Yo sé lo que me está pasando aquí adentro de mi corazón. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo ahí mismo me meto en la presencia del Señor. Porque este altar tiene que estar encendido. Yo no puedo permitir que el altar se apague. Miren, muchas veces he tenido yo que restaurar mi altar, el altar de mi corazón, porque muchas veces yo he sido herida y muchas veces he vivido situaciones donde mi altar se ha caído todo al piso, y he tenido que empezar a coger piedra por piedra, como hizo el profeta Elías.
empezar a coger piedra por piedra, empezar a perdonar, empezar a amar, arrancar de mi corazón todo sentimiento desagradable que impide que la presencia del Señor fluya y que impide que el fuego descienda. Y entonces tengo que entrar en la presencia del Señor y decirle: Señor, restáurame. Señor, necesito tu presencia. Señor, necesito tu sanidad. Señor, necesito que descienda el fuego otra vez en el altar. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay que restaurar el altar en nuestro corazón. Cada cual tiene que mirarse y examinarse. Por eso dice aquí: mediten en sus caminos. Mediten, porque es que está pasando que siembran y no recogen. ¿Qué pasa? Que comen y no se sacian. ¿Qué pasa? Que se visten pero no se calientan. ¿Qué pasa? Que reciben el dinero y que no alcanza. Que se van como por las manos, como el agua entre las manos. ¿Qué pasa? El Señor dice: analícese. Miren, algo está pasando dentro de su ser. Porque su altar aquí en su corazón tiene que estar pero ardiendo en el fuego de su presencia. La vida cristiana es una vida preciosa. Es hermoso servir a un Dios vivo. Es hermoso. El deseo del corazón de Él es que nosotros vivamos llenos de su poder. Pero meditemos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten en sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa y pongan en ella mi voluntad y seré glorificado. Después dice: ustedes buscan mucho, pero hallan poco. Ustedes se encierran en casa y dice Dios: lo dispersaré en un soplo. ¿Quién lo dispersará? Dios. Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Miren, en ese tiempo estaban edificando el templo. Esta palabra se puede aplicar tanto para un templo físico como para nuestro templo espiritual. En este tiempo el Señor nos está hablando a nosotros. Yo estoy molesto, dice el Señor. Yo estoy molesto porque he dado a mi hijo, he dado su sangre preciosa para lavarnos de su maldad. Los he puesto a ustedes en lugares celestiales con mi hijo. Son coherederos con mi hijo. Los he puesto allí, dice el Señor. Y Él dice: estoy molesto. Estoy molesto porque ustedes no están haciendo lo que deben hacer como pueblo mío. No están encendiendo el altar en su corazón. Y no están encendiendo el altar en su hogar. Ni están encendiendo el altar en la iglesia como pueblo. Y dice: por eso buscan y no encuentran. Por eso encierran en su casa, dice el Señor. Yo lo voy a disipar. ¿Por qué? Porque ustedes se están dedicando más a otras cosas que a mí, dice el Señor. Mucho trabajo. Gracias al Señor por el trabajo. Pero así como te lo dio, así te lo puede quitar. ¿Qué ocupación con los hijos? Gracias al Señor por los hijos. Pero así como te los dio, también te los puede quitar. Gracias al Señor por las cosas materiales, sí. Pero nada de eso te vas a llevar. Y el Señor nos está diciendo en esta hora: así yo lo puedo disipar. Pasaste años trabajando y trabajando y trabajando, pero así yo te lo puedo quitar. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque mi casa está desierta. Porque Él ha puesto dentro de tu corazón a su Santo Espíritu y tú lo ignoras. Porque ni siquiera tienes un tiempo para Él. Porque ni siquiera tienes un tiempo devocional. Porque ni siquiera te arrodillas o le dices: Señor, gracias por este día, por la comida que me diste. Te sientas y te lo comes todo y te olvidaste quién te lo dio. Porque el Señor es tan bueno. Dice: mi casa está desierta. Aquí el Espíritu Santo quiere rebosarte y llenarte y saturarte. El segundo altar que tenemos que reparar es el altar de nuestra casa. Y ese es el altar que el Señor nos va a demandar a nosotros como padres.
¿Qué pasó con el altar que les dije levanten en su casa? Si el Señor llama a familias enteras a su servicio, si el Señor llama a familias enteras, pero tiene que haber un altar. No, en la casa no hay altar para Dios. En la casa hay altar para todo menos para Dios. En la casa se habla de todo, pero nunca se coge la Biblia y se dice, vengan hijitos, vamos a leer un salmo. En la casa hay que levantar altar. El Señor nos ha dicho en su palabra a nosotros, los padres, nos dice que nosotros tenemos que enseñarle la palabra a nuestros hijos. No espere que la iglesia le enseñe a sus hijos. La iglesia ayuda el crecimiento espiritual de nuestros hijos. Es a nosotros los papás. Es a nosotros los papás. Hay altar para todo. Hay altar para la televisión. Hay altar para la música del mundo. Hay altar para todo. Cualquier cosa. El hombre llega cansado, la mujer llega cansada. No hay tiempo, no hay tiempo. Pero un día el Señor nos va a demandar. Por eso aquí dice, grupo familiar, recuerde todos los lunes o martes altar familiar. ¿Por qué decimos lunes o martes? ¿Por qué decimos así? Porque el miércoles estamos aquí reunidos y el viernes también. Si no puede, hágalo un jueves, o un domingo, o un sábado por la tarde. En el momento en que usted empiece a restaurar el altar en su casa, va a empezar a caer la bendición. ¿Sabe por qué? Porque en el momento en que usted empieza a restaurar el altar, empieza a reunirse con sus niños, empieza a reunirse con su esposo. Si usted está solito o solita, ahí está usted con el Señor en su casa. Pero es que usted es dueño de su casa, ese es su territorio. Reúnase con la familia. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted en ese altar familiar? Hablar con Dios, orar por sus necesidades. De pronto, contarles una historia a los niños. Algo no religioso, tiene que ser algo lleno de amor, donde está la presencia del Señor. Necesitamos levantar el altar en nuestra casa. Necesitamos restaurar el altar en nuestra casa. Alguien tiene que hacerlo. ¿Quién es el sacerdote de la casa? El varón. ¿Pero quién es la sacerdotisa de la casa? La mujer. Porque en esta nueva dispensación no hay ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Dice el Señor, todos me darán cuenta. Es más, el Señor en Apocalipsis nos dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Pero en ningún momento nos está diciendo que los hombres son los únicos reyes y sacerdotes. A las mujeres nos ha dado realeza y nos ha dado también un sacerdocio. Nos ha dado para nosotros servirle en nuestra casa con nuestros hijos. ¿Cuál es el siguiente altar que tenemos que restaurar? El de la iglesia. Cuando nosotros venimos a la iglesia, el único sacrificio que el Señor recibe de nosotros, ¿cuál es? El sacrificio de alabanza y de adoración. Entonces, cuando tú vienes como pueblo, aquí sucede algo sobrenatural, hermanos. Y uno tiene que venir con gozo y alegría a la iglesia. Uno tiene que venir deseoso de que el Señor está aquí en su trono, su presencia. Él es espíritu, no lo vemos, pero lo sentimos, hermano. Sentimos su gloria. Sentimos cuando nos toca, cuando nos cubre, cuando se alegra de que nosotros le estamos cantando de corazón, como cuando se alegra de que lo estamos amando con toda nuestra mente, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas. Él sabe quién lo ama, Él sabe quién lo busca. Necesitamos levantar el altar en la iglesia. Necesitamos dejar a un lado las angustias, las preocupaciones, que si la olla se está quemando, que si se le quedó prendida la plancha, que el carro se lo van a robar. Todo eso quítelo de su mente y usted venga aquí a adorarlo a Él con todas las fuerzas de su corazón, y que todos unidos podamos levantar una llama de adoración al Señor y que suba todo como el incienso fresco. Miren, hermanos, el deseo de nuestro corazón es ver los cielos abiertos, y aquí clamamos: Señor, abre los cielos y desciende sobre nosotros que te amamos, que somos tu pueblo, Señor. Abre los cielos, pero muchas veces los cielos no se abren sobre todos, porque estamos en otra cosa, porque el altar está arruinado. En este momento estamos pensando cualquier cosa menos que en Él, y Él merece todo nuestro amor, y Él merece toda nuestra adoración.
adoración cuando nosotros estamos aquí. Venimos a amarlo. Es que Él está ahí. Él está ahí. Si Él está ahí, necesitamos nosotros humillarnos, amarlo, rendirnos a Él. Nosotros no venimos por la gente. Nosotros venimos porque Él está aquí. Nosotros venimos es para darle nuestro corazón, para darle nuestro amor, para rendirnos ante Él, porque Él nos bendice y tiene tanta misericordia, que somos tan pecadores, hermano, que por su misericordia no nos ha cortado. Nos tiene todavía aquí para que nosotros podamos florecer, para que podamos aprender, para que podamos servirle y amarle, y para que podamos ser testigos de Él. ¿Ese altar qué es ese altar, hermanos? Por eso se detuvo de los cielos sobre nosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Por eso se detuvo de los cielos la lluvia. ¿Qué es la lluvia, hermanos? La lluvia es bendición. La lluvia es prosperidad. La lluvia, hermanos, es tener una mente clara, una mente entendida, es estar rebosando de la bendición de Dios. Eso es la lluvia, donde todo florece, no solo lo que hacen nuestras manos, sino que florecemos, nos reverdece, porque cuando cae la lluvia en una tierra seca, la tierra empieza a florecer. El Señor dice, se detuvo, y hay sequía, y no hay trigo, y no hay aceite, y todo lo que hacen tus manos, y todo tu trabajo, duro va a ser, duro. ¿Por qué? ¿Por qué dice él eso? Porque el altar está vacío. Porque todos dedican tiempo a cualquier cosa menos a Él. A veces es necesario, ¿sabe qué? Apagar el televisor y decir, bueno, hijitos, vengan para acá, está buena la película esta. Pero ¿sabe qué? Sentémonos y vamos a dedicarle un ratito al Señor. Vamos a hacer esta oración y vamos a decir, Señor, te lo ofrezco. Te ofrezco, Señor, este ratito como un altar familiar, como un altar. Y así te pido, mi Señor, desciende fuego del cielo en este ratito, Señor. Y empieza a restaurarnos en nuestra casa. Que ya se vayan esos malos sentimientos. Y que ya empieces, Señor, a descender con ese fuego. El mismo día que Elías restauró el altar, ¿sabe qué pasó? Ese mismo día descendió fuego del cielo. Ese mismo día, ese mismo día descendió la bendición. Desde el momento en que decides tú restaurar tu altar en tu corazón, el altar familiar en tu casa, dedicando un ratito al Señor, restaurando aquí el altar cuando tú vienes con gozo y alegría y con un deseo de amarlo, empiezas a restaurar. ¿Sabe qué va a pasar? Él no se va a tardar, porque Él es bueno y desciende fuego del cielo tremendo. Va a descender la bendición sobre tu vida, porque por eso es que luchamos tanto. Es muy importante saber quién es nuestro Dios. Dios estará contigo cuando tú restaures. Dios llenará de gloria tu casa, tu espíritu, tu corazón, la iglesia. Dios te dará paz y Él da la prosperidad. En Ageo 2:4 dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Sodac, sumo sacerdote. Cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Trabajen, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Qué lindo y qué bueno que sea. Primero les dice, mire, yo los amo tanto que mire, por eso es. Yo disipé todo esto porque ustedes no me están buscando como debe ser. Pero mire, cobren ánimo, hijos míos. Cobren ánimo porque yo los amo hasta la muerte, porque di mi vida por ti. Yo te amo tanto que quiero que cobres ánimo, que cobres fuerza y que empieces a trabajar. Cada día es un nuevo comienzo. Cada día es un día especial. Dios es un Dios de oportunidades y Dios te da la oportunidad cada día
de acercarte a Él, cada día de restaurar el altar que fue arruinado, que descuidaste, cada día de reunir a tus hijitos si no lo habías hecho nunca, de reunir y orar por ellos y bendecirlos y amarlos y enseñarles algo de Dios. Y esta la bendición, no está aún la simiente en el granero, ni la vid ni la higuera, ni el ganado ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día te bendeciré, dice el Señor. Y es que esta bendición viene después de que tú lo decides. Cuando tú empiezas, viene la bendición. Dice, desde este día, aún tú no ves nada de lo que tú has empezado a pedir en el altar. Aún no ves nada, pero yo te digo que desde este día ya te bendigo. Desde el día en que tú decides levantar el altar, de tener comunión con Dios, de amar al Señor por sobre todas las cosas, desde el día en que tú decides poner a Dios antes que a cualquiera, desde el día en que tú decides hacer tiempo para Él y restaurar los 3 altares, dice, desde ese día yo te bendigo porque te bendigo, y desde ese día yo hago caer fuego del cielo sobre tu vida, y desde ese día empieza a reverdecer la bendición, tu vida florecerá, desde ese día las cosas mejorarán. Pero Él dice algo, esfuérzate. Por eso le digo, Zorobabel y sacerdote, cobren ánimo, hijos míos, cobren ánimo y esfuércese. Y es que se necesita esfuerzo para hacer un ratito para el Señor. Después de que tú ya empieces, va a ser fácil, ya te vas a acostumbrar. Puedes poner un reloj y decir, sonó el reloj, hijitos, la cocina, a un lado todo, a un lado, vamos al altar del Señor, vamos a hablar con Él un ratito, vamos a poner todo en su presencia. ¡Qué lindo! El Señor da la bendición a las familias. En Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Él va a restaurar los hogares. El Señor es bueno y el Señor nos ha prometido la bendición. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. ¿Sabe qué? Él nos está hablando de familias, porque Él está interesado en las familias. Y las familias de la iglesia tienen que ser restauradas. Las familias de la iglesia tienen que levantarse florecidas. Hermanos, vamos hacia adelante. La sangre del cordero fue aplicada sobre los dinteles de los hogares para proteger a las familias. Cuando tú levantas el altar familiar en la casa, hay un muro protector que se forma. Hay tantos testimonios que querían hacerle daño a familias. Cuando llegaban a esas casas, se encontraban los lugares totalmente rodeados de ángeles. Y decían, no, aquí no podemos entrar. ¿Por qué? Porque hay altar. No es lo mismo una casa de un cristiano sin altar familiar, sin altar para el Señor, sin altar en su corazón, que una casa que tiene altar para el Señor. Que una casa donde se le invita al Señor y se le dice, Señor, ven acá. Mire que cuando Pedro andaba con Jesús, a Jesús le gustaba ir a la casa de Pedro. Y Jesús iba a la casa, y cuando Jesús entraba a esa casa, encontraba de pronto a la suegra enferma. En ese momento, la suegra era sanada. Y es que cuando tú le abres la puerta de la casa al Señor, milagros suceden en tu casa. Milagros suceden. Hermanos, vamos a ver las vidas sanas, restauradas. Vamos a ver hijos rebeldes volver al Señor. Vamos a ver restauraciones, sanidades, milagros en tu casa. Pero primero tienes que empezar. Tienes que empezar. El Señor nos está llamando a esta iglesia para que podamos cada lunes o cada martes, si es posible, que el Señor vea esos 2 días que hay lucecitas en cada hogar. Que nosotros en unidad estamos buscando. Un ratito de oración, no necesitas horas. Es un ratito de buscarlo con tu familia. Vamos a restaurar esos hogares. Vamos a ponernos en pie un momentico. El Señor es bueno. El mismo día que Elías reparó el altar, descendió la bendición. Vamos a hacer un compromiso con Él. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que le gusta que sus hijos digan, yo sé que soy limitado. Yo sé que tal vez no soy tan cumplido contigo, Señor, en las cosas que digo. Pero el Señor lo que quiere es ver tu voluntad. Porque para eso tienes al Espíritu Santo que te ayuda.
que te sostienen. Hermanos, vamos a levantar altares en esta iglesia. Vamos a levantar los altares de nuestras casas. Cierra los ojos ahí y dile al Señor, habla con Él en este momento, tú de tu corazón, y dile, sí, Señor, yo no quiero que se cierren los cielos sobre mi vida. Arrepiéntete, dile, he estado tan ocupado, tanto trabajo, tanto, gracias por el trabajo, Señor, pero yo sé que tú eres el proveedor, yo sé que tú eres el que me lo dio, Señor, y yo no puedo poner eso antes que a ti. Dile, Señor, gracias por tanta bendición, Señor, pero, Señor, no quiero, Señor mío, no quiero que se detenga de los cielos la lluvia de la bendición sobre mi vida. Habla con Él y dile, yo necesito tu ayuda, Señor. Dile, yo no puedo hacerlo solo, Señor. Tú me has dado tu Santo Espíritu y yo hoy quiero hacer un pacto contigo. Un pacto donde, Señor mío, yo, Señor, me esforzaré por buscarte, Señor. Desde hoy, Señor, desde hoy, yo sé que tú cumples tu parte. Y tu parte es que va a descender fuego del cielo sobre mi vida y vas a encender mi corazón y mi hogar. Gracias, Señor. Sigue hablando con Él allí.